La cruz, hermano, no solamente cambia nuestras circunstancias, la cruz cancela nuestras deudas. Nuestras deudas, cancela deudas. Cada uno de nosotros, hermanos, miren, la Biblia dice que todos hemos pecado y que no hay ninguno justo, no hay ni uno, todos tenemos una deuda con Dios que tú y yo no podemos pagarle. ¿Sabes qué? Tenemos un cobrador que es muy bueno para cobrar y se llama Diablo. Santo. Se llama Diablo. Él siempre te está recordando y él te dice, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas que hiciste eso? ¿Te acuerdas que hiciste aquello? Un santito, Mira cómo levanta las manos, ¿verdad? Pero hiciste esto. Te pones a adorar a Dios, cierras tus ojos, ¿verdad? Levantas tus manos, ¿verdad? Hasta el tercero, cuarto y quinto cielo, ¿verdad? Y Satanás viene y dice, ¿te acuerdas cuando como le gritaste a tu hijo? Es un buen acusador, hermano. Se acuerda de todas nuestras deudas, de todo, hermano. Pero la cruz de Jesucristo, hermano, cancela esa deuda. En los tiempos del Antiguo Testamento, hermanos, el Señor hizo establecer en las leyes el año del jubileo. Cada 50 años, hermanos, en cierto día, en cierto mes, ¿verdad? Toda deuda se cancelaba. Todo, hermano. Llegaba el año del jubileo, ¿verdad? Llegaba ese día, sonaban las trompetas y toda deuda, hermano, se cancelaba totalmente, ¿verdad? ¿Cuánto les gustaría que el día de hoy se cancelaran todas tus deudas con Banamex? Bueno, no sé si exista todavía Santander, ¿sí? La Coppel, tus tarjetas de crédito, el carro que debes, la casa que debes. Ahora, pero no solamente, ¿sabes qué sucedía? No solamente se cancelaba toda deuda, todo lo que tú habías perdido, hermanos, por tus deudas, se te regresaba. Suave, ¿no? Y tú ibas, llegaba el año del jubileo, tú ibas, regrésame mi reloj. Es mío, ¿verdad? O tal vez el carro, ¿verdad? Te quitaron el carro porque por buena paga, ¿verdad? Y te lo quitaron. El año del jubileo, ¿verdad? Véngase para acá. Me quitaron mi casa, véngase para acá. Se regresaba, ¿verdad? Todo lo que habías perdido, se regresaba. Toda deuda era cancelada, ¿verdad? Eso era el año del jubileo. Eso habla. Ahora, en tu vida y en mi vida, hermanos, Jesucristo, ¿verdad? Viene y declara que Él es el jubileo. Él es el jubileo, lo declara ahí en Lucas, ¿verdad? Cuando Él se para ahí en la sinagoga, ¿verdad? Y abre el libro de Isaías y empieza a leer y a declararlo y dice, esta escritura se cumple hoy en mi vida. Y dice la palabra de Dios, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar, ¿qué? ¿Cuál año va a pregonar? El año del favor del Señor. El año del jubileo. Cristo viene y dice, ¿sabes qué? Yo soy tu jubileo. Yo cancelo, ¿verdad? En tu vida toda deuda contra el Padre es cancelada. Nos lo declara más claro ahí en Colosenses, hermanos, capítulo 2, ¿verdad? 14 y 15, dice la palabra de Dios, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola. Esa acta, hermanos, esa acta era es como el recibo, ¿verdad? Que te dice, hey, debes tanto. Y nos llega cada mes, ahí a la casita, va, debes tanto, ¿verdad? Y dice, ese recibo es esa acta en tu contra, que nos era contraria, ¿verdad? Dice, quitándola del medio y clavándola, ¿en dónde? En la cruz.
en esos tiempos, hermanos, tomaban esas deudas ya pagadas y las clavaban, ¿verdad? Literalmente en las puertas donde se mirara, ¿verdad? Públicamente, ¿verdad? Y todos supieran que ya se pagó, no se debe nada. Y Dios, hermanos, toma en la cruz, en esa cruz gloriosa de Jesucristo, y Él clava la deuda que tú y yo tenemos, y dice, anulada, pagada, cancelada. Y dice, despojando a los principados, a las potestades, y se los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz, hermanos, Dios toma toda deuda y la cancela. Tú y yo somos libres de esa deuda. Entonces, no solo hace eso, ¿verdad? No solo cambia lo amargo en dulce, hermanos, no solo cambia nuestras circunstancias, no solamente cancela nuestras deudas, pero la cruz derrota el poder del pecado. El pecado sigue existiendo en el mundo. Lo vemos todos los días. El pecado no ha dejado de existir. Vemos la violencia, vemos los asesinatos, vemos los secuestros, vemos los robos, ¿verdad? Tanta violencia, adulterio, fornicación. El pecado, hermanos, todavía existe. Pero en la cruz, hermanos, de Jesús, en tu vida y en mi vida, viene y rompe ese poder que tenía sobre nosotros el pecado, ¿verdad? Y nos libra de ese poder. Dice Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, esos deseos pecaminosos, hermanos, esas envidias, esas iras, han sido clavadas en la cruz del Calvario. Dice Romanos 6, versículo 6 al 11, dice, sabiendo eso, que nuestro viejo hombre, ¿cuál viejo hombre? No es que está ahí a tu lado, el viejo. Nosotros estamos hablando de ese, ¿verdad? El viejo José, ¿verdad? El viejo José que era un mentiroso, el viejo José que era un ladrón, el José ese que el corajudo, iracundo, ¿verdad? El José que era drogadicto, que era alcohólico. Ese viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Verdad? Cuando clavaron a Jesús en la cruz, hermanos, en ese instante el viejo tú y el viejo yo fue clavado allí en la cruz. Dice, continuando ahí con la lectura de Romanos capítulo 6, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que ya no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Cristo Jesús murió al pecado, y yo también morimos al pecado. Mas en cuanto vive, para Dios vive, así también vosotros considerados muertos al pecado. Dile al vecino, yo estoy muerto al pecado. Mi viejo hombre está clavado en esa cruz. Y tú dices, ¿cómo? ¿Cómo, verdad? ¿Cómo es que tú y yo estamos, verdad, en Cristo? Cuando Cristo fue crucificado, hermanos, en esa cruz, cuando el pecado, verdad, fue crucificado en esa cruz, la Biblia nos dice que tú y yo estábamos con Cristo crucificados. Nos fuimos ahí. Entonces tú y yo ya estamos en Cristo, y en esa cruz tú y yo, hermanos, también morimos al pecado. Hemos muerto al pecado, pero vivos en Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? En Él morimos, en esa cruz, y en Él tú y yo también resucitaremos. ¿Cuánto lo vemos? Gálatas 2, ¿verdad? Nos da un poquito más comprimido, ¿verdad? Esto que estoy tratando de transmitirles, ¿verdad? Nos lo da un poquito más concentrado. Y dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Ya no vive el viejo José, hermano.
Ya no vive José el pecador, ya no vive ese hombre antiguo, ¿verdad? Viciado por el pecado, dominado por el pecado, ya no vive. Fue crucificado hace que 2000 años. ¿Quién vive en ti? ¿Quién vive dentro de ti? Es Cristo, más Cristo en mí, ¿verdad? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí y por mí. Se entregó por sí. Es Jesucristo, hermanos, el que vive en nosotros. Ese José pecador, pues ya no vive, ¿verdad? No existe. A lo mejor tú te encuentras con amigos que conociste ahí en tu etapa juvenil, ¿verdad? Y eras un desastre. Y te acuerdas que, ¿sabes qué? Ese hombre ya no, ese viejo hombre ya no existe. Ahora soy una nueva criatura. No permito, hermano, que el diablo venga diciendo, es que, ¿qué te crees, verdad? Ese ya murió. Ese ya murió, ¿verdad? No existe. El que vive ahora en mí se llama Jesucristo. Ese es el que vive en nosotros. Y luego, esa cruz también, ¿sabes qué? Nos da vida, hermanos. En el libro de Números, capítulo 21, encontramos a Israel, hermanos. Todavía andaba ahí en el desierto, ¿verdad? Por renegón y quejumbroso. Y se encuentran ahí en un momento, ¿verdad? De desánimo, en un momento de frustración, ¿verdad? Y empiezan a hablar contra Dios, empiezan a quejarse, y Dios, cuando diga, ay, esto ya me hartaron, ¿verdad? Y Dios permite, hermanos, que las serpientes venenosas ahí del desierto, ¿verdad?, empiecen a salir y empiezan a invadir el campamento y a picar a la gente, y empieza a morir uno tras otro, ¿verdad? Ahí empiezan a morir y empiezan a gritar, Moisés, ¿verdad? Auxilio, ayúdanos. Y entonces Moisés que hace, clama al Señor y le dice, Dios, pues, ¿qué hago? Y dice ahí, y se van al libro de Números, capítulo 21, del 8 al 9, dice, el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente, ponla sobre qué? Sobre una asta. ¿De qué nos está hablando esta asta, hermanos? Nos habla de la cruz. Era un asta, hermanos, de madera, como el árbol vara, ¿verdad?, que convierte lo amargo en dulce, y aquí hay muerte en el campamento, están muriendo. Y tú y yo, hermanos, en nuestras vidas, ¿verdad?, nos encontramos a diario rodeados, ¿verdad?, por la muerte del pecado, que quiere venir y destruir nuestras vidas, viene a destruir nuestras relaciones, viene a destruir todo en nuestras vidas. Y esa muerte nos rodea, pero Dios le dice, háztele una serpiente ardiente, ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y librare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y nos dice el libro de Juan, hermanos, nos refiere esta misma historia de Moisés y de la serpiente sobre el asta, ahí en Juan capítulo 3, los versículos 14 al 15, y dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestra vida, hermanos, es en esa cruz. La vida, hermanos, está en fijar nuestros ojos en esa cruz, hermanos, para librarnos de la muerte por medio, ¿verdad? No es por medio de la educación, no es por medio de la superación personal, ¿verdad?, de más religión. Lo único que nos da vida es la cruz de Jesucristo. Pero para recibir esa vida, tú y yo tenemos que morir a nosotros mismos. Morir, hermanos, a nosotros mismos. Una cruz, hermanos, es un instrumento de muerte. Uno venía a la cruz para morir en una muerte cruel, ¿verdad? Pero al morir tú y yo, hermanos, es cuando vivimos. Morimos al pecado, ¿verdad? Morimos a nuestro pasado, morimos al viejo hombre, ya está muerto, crucificado, ¿verdad? El pecado está crucificado, pero también morimos a nosotros mismos. Por eso Jesús, hermanos, enseñó a sus discípulos a orar, ¿verdad? Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo. Así también en mi vida. Hágase tu voluntad. Y pues hay cosas más que vamos a
estar viendo, hermanos, acerca de la cruz, del significado de la cruz. Le vamos a dejar aquí